¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la batalla termina, cuando el choque de espadas se desvanece, cuando el humo se disipa, cuando el silencio se asienta sobre el suelo empapado de sangre? La mayoría de la gente imagina que la historia acaba ahí, pero la historia susurra lo contrario. El campo de batalla puede quitar vidas, pero lo que viene después puede robar algo mucho peor. Imagínalo. Un campo abierto, esparcido con los cuerpos de guerreros caídos. Los orgullosos hombres que alguna vez se erguían como escudos para sus familias, ahora yacen destrozados. Sus armas hechas añicos en el barro. El aire está impregnado con el olor metálico del hierro. El humo se eleva de las ruinas humeantes a lo lejos. Las aldeas observan con horror desde la distancia. Y en ese silencio, cuando el último grito de resistencia muere, emerge un nuevo sonido. El paso de botas, firme, implacable. Pero esos soldados no buscaban oro ni botín, no contaban cofres de tesoros ni pesaban monedas. No, sus ojos buscaban otra cosa. A los sobrevivientes, a las mujeres, a las esposas de los mismos hombres que se atrevieron a resistirlos. Y aquí es donde la pesadilla realmente comenzaba. Porque bajo los otomanos, la derrota no solo significaba la muerte, significaba humillación, significaba ver tu honor exhibido en cadenas, significaba ser forzado a un destino que hacía que la muerte pareciera una misericordia. Imagina a una esposa aferrada a sus hijos, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de su marido, solo para darse cuenta de que él ya no está, y de que ella misma se ha convertido en el trofeo de sus asesinos. Este es el secreto que pocos se atreven a contar. La guerra no terminó con la espada. Continuó en silencio, a puerta cerrada, en los mercados de esclavos, en los harenes, en oraciones susurradas que nadie escuchó jamás. Así que déjame preguntarte, antes de ir más lejos, ¿desde dónde estás viendo esto y qué hora es en este momento? Porque esta noche, a través de los siglos, estamos a punto de adentrarnos en las sombras de las secuelas más oscuras de la historia. Y lo que los otomanos hicieron con las esposas de los guerreros derrotados fue peor que la propia muerte. ¿Qué clase de imperio podía sembrar miedo a lo largo de 3 continentes? ¿Qué clase de poder podía poner de rodillas a los reyes y dejar temblando a las aldeas mucho antes de que se lanzara la primera flecha? Ese imperio fue el Imperio Otomano, una fuerza tan vasta, tan despiadada, que su propio nombre llevaba un peso de inevitabilidad. Como una tormenta en el horizonte de la que no podías escapar. Extendidos desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de los Balcanes, desde el corazón de Anatolia hasta las puertas de Viena, los otomanos forjaron un imperio como ningún otro. Sus ejércitos no eran bandas desaliñadas de guerreros, eran máquinas de conquista, entrenadas en disciplina, armadas con cañones capaces de derribar muros, y dirigidas por comandantes que sabían una sola verdad. La misericordia era debilidad. Pero aquí está la paradoja. Aunque los otomanos son recordados a menudo por su arquitectura, su arte, sus mezquitas que aún se elevan como oraciones de piedra hacia el cielo, su sombra era más oscura que el brillo de su mármol. Detrás de la poesía y de los palacios había un mundo construido sobre sangre y miedo. Las leyes eran inquebrantables, la política despiadada y la desobediencia respondida con cadenas o cuchillas. Ciudades enteras caían no solo por la potencia de fuego otomana, sino por el terror de lo que esperaba a quienes resistían. No se trataba únicamente de capturar fortalezas o de apoderarse de oro. La conquista era psicológica, se trataba de quebrar el espíritu de las naciones tan profundamente que jamás se atrevieran a levantarse de nuevo, y los otomanos sabían exactamente cómo golpear el corazón de sus enemigos, no solo a través de los soldados, no solo a través de los gobernantes, sino a través de las familias que quedaban atrás. ¿Por qué? ¿Qué mejor manera de recordar a un pueblo su derrota que controlando a las mismas mujeres que sus guerreros murieron protegiendo? Así que, mientras retiramos las capas de grandeza, las cúpulas elevadas, la llamada a la oración resonando por Estambul, encontramos algo más escondido debajo. Un sistema donde la victoria no se medía solo en tierras conquistadas, sino en dignidad robada. Y aquí,
Es donde nuestra historia verdaderamente comienza. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar qué define realmente una conquista? ¿Es la tierra tomada, el oro saqueado, las banderas ondeando sobre muros caídos? ¿O es la conquista algo más profundo, algo que aplasta no solo ejércitos, sino el alma misma de un pueblo? Para los otomanos, la conquista no se trataba simplemente de territorio. Se trataba de dominación, humillación y de dejar cicatrices que las generaciones llevarían consigo. En la cultura otomana, las esposas y familias de los guerreros derrotados no eran perdonadas por compasión. No, eran utilizadas como instrumentos vivos de poder. Se convertían en trofeos, prueba de la superioridad del imperio. Recordatorios andantes de que ni siquiera los guerreros más fuertes podían proteger lo que más importaba. Imagina el mensaje. Cuando un general enemigo caía, cuando un rey orgulloso perdía su corona, su esposa e hijas eran exhibidas como botín. Para los otomanos esto no era crueldad, era estrategia. Era un arma más efectiva que el acero, una daga dirigida al corazón mismo del honor. Piénsalo así. Matar a un guerrero acaba con su vida. Pero tomar a su esposa, despojarla de dignidad, forzarla a un sistema donde es renombrada, reutilizada y borrada, eso mata su legado. Era una conquista llevada a cabo no solo en los campos de batalla, sino en los espacios íntimos de la familia, la memoria y la cultura. Esta cultura de conquista convertía a las mujeres en símbolos. No eran vistas como individuos, sino como pruebas de derrota. Cada mujer tomada era un grito silencioso de victoria, resonando más tiempo que cualquier tambor de guerra. Y cada comunidad obligada a presenciarlo comprendía una verdad brutal. Resistir no solo costaba vidas, destruía familias. Para los otomanos, esto era guerra psicológica, una forma de quebrar naciones enteras sin disparar otra flecha, una manera de asegurar la lealtad, no a través de alianzas o tratados de paz, sino a través de un miedo tan profundo que se heredaba. Así, la conquista para los otomanos no se medía en fronteras dibujadas en mapas, se medía en vergüenza, en silencio, en los futuros robados de los derrotados. ¿Qué es más aterrador que la muerte en el campo de batalla? Quizás sea lo que viene después, cuando la lucha termina, cuando el humo se disipa, cuando los que alguna vez fueron orgullosos defensores de una ciudad yacen rotos y en silencio. El campo de batalla otomano no era solo un lugar de muerte, era un escenario de humillación, del desmoronamiento de familias, del inicio de un sufrimiento que ninguna espada podía infligir. Imagínalo con claridad. El choque del acero ha terminado. Los gritos de los guerreros se han desvanecido en el silencio. Un ejército antes desafiante no es más que cuerpos esparcidos por la tierra. El olor a sangre y humo cuelga denso en el aire, y el único sonido ahora es el zumbido de las moscas rodeando a los muertos. Y entonces los pasos marciales, soldados otomanos, victoriosos, moviéndose entre los caídos, no con reverencia, sino con fría precisión. Pero no buscaban solo a los muertos, buscaban a los vivos, a los sobrevivientes, especialmente a las mujeres, reunidas como botín. Imagina la escena. Esposas de guerreros, sus rostros surcados de lágrimas, aferrando a sus hijos con brazos temblorosos, forzadas a alinearse. Sus protectores, sus maridos, padres, hermanos, yacían sin vida a sus pies. El escudo de seguridad se había ido. Ahora estaban expuestas, indefensas, en las garras de sus conquistadores. Para los otomanos, estas mujeres no eran solo cautivas, eran la siguiente fase de la conquista. Cada mujer arrastrada era otro golpe al orgullo de su comunidad. Cada niño arrancado de los brazos de su madre era otra cicatriz grabada en la memoria de los derrotados. Y aquí yace la cruel genialidad. Matar a un hombre en el campo de batalla es silenciarlo para siempre. Pero tomar a su esposa, despojarla de identidad, forzarla a cadenas, eso deja una herida que sangra por generaciones. El campo de batalla terminaba con las vidas de los guerreros. Lo que seguía terminaba con sus legados. Y para las mujeres que sobrevivieron, la caída de sus guerreros fue solo el inicio de una historia mucho más oscura.
cuando las espadas eran envainadas y el campo de batalla quedaba en silencio, la verdadera crueldad comenzaba. Para las mujeres que quedaban atrás, sobrevivir no significaba libertad. Sobrevivir significaba ser reducidas a nada más que un símbolo de derrota, un objeto en manos de hombres que las veían como botín de guerra. Los otomanos entendían el poder no solo en términos de tierras y ejércitos, sino en la destrucción del espíritu. ¿Y qué mejor manera de quebrar a una comunidad que arrebatar la dignidad de sus mujeres? Eran exhibidas, inspeccionadas, tratadas no como humanas, sino como trofeos. Sus lágrimas eran ignoradas, sus protestas silenciadas. A los ojos de sus captores, su valor no se medía por quiénes eran, sino por la utilidad que podían servir. Algunas eran forzadas a la servidumbre, cocinando, limpiando, viviendo bajo la mirada constante de sus captores. Otras enfrentaban un destino mucho más oscuro, arrastradas a los mercados de esclavos, donde hombres con monedas de oro discutían el precio de sus cuerpos, como si estuvieran negociando ganado. Imagina la humillación. Una mujer que alguna vez fue honrada como esposa de un valiente guerrero, ahora reducida a ser vendida como un objeto bajo el sol abrasador. Su dignidad arrancada pedazo a pedazo con cada oferta gritada en la multitud. Y sin embargo, quizás la herida más cruel no fue física, sino emocional. Estas mujeres eran recordatorios. Cada mirada, cada insulto lanzado contra ellas, susurraba el mismo mensaje. Tus protectores te fallaron, tus hombres se han ido, tu identidad nos pertenece. No solo fue robada su libertad, sino su sentido de sí mismas, sus recuerdos familiares, su lugar en el mundo. Este despojo de dignidad fue deliberado. Era guerra psicológica, una manera de asegurar que incluso en la derrota, los derrotados nunca se recuperaran por completo. Sus hombres se habían ido, sus hogares ardían, su dignidad borrada. Y para las mujeres no había escape. Su mera existencia se convirtió en una cicatriz tallada en la historia de la conquista. Y esto era solo el comienzo de la oscuridad que las esperaba. El campo de batalla quedaba atrás, pero el tormento apenas comenzaba. Con las muñecas atadas, las cabezas bajas y los niños aferrándose desesperadamente a sus costados, las mujeres eran forzadas a la larga y despiadada marcha hacia las fortalezas otomanas. El suelo bajo sus pies aún llevaba la sangre de sus maridos, y aún así eran arrastradas hacia adelante como si el duelo no tuviera peso. Los soldados no hacían esfuerzo alguno por ocultar su crueldad. Quien tropezaba era levantada a la fuerza, golpeada de regreso a la fila o peor, dejada atrás como carroña para los buitres. Los captores querían obediencia y el miedo era su correa. La marcha en sí misma se convertía en un arma. Una humillación deliberada diseñada para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu antes de que llegaran a su destino. Las aldeas en el camino eran testigos silenciosos. Los lugareños miraban desde ventanas entrecerradas, murmurando oraciones, pero sin atreverse a intervenir. Avanzar significaba compartir el destino de los cautivos. Para las mujeres, cada mirada de los espectadores era una daga. Alguna vez caminaron orgullosamente al lado de sus maridos, conocidas y respetadas en sus comunidades. Ahora avanzaban como sombras, despojadas de identidad, su honor pisoteado en el polvo del camino. Las noches no ofrecían misericordia. Los cautivos eran reunidos en campamentos improvisados, vigilados por guardias cuya risa atravesaba la oscuridad como cuchillos. El fuego ardía, y cada chispa parecía burlarse de su desesperación. Las madres intentaban acallar los llantos de sus hijos, pero incluso el silencio era peligroso, porque el silencio les permitía escuchar las burlas de los soldados, las amenazas de lo que les esperaba cuando la marcha terminara. Durante días, semanas, la travesía se alargaba, cada paso más pesado que el anterior. El hambre las devoraba, la sed quemaba sus gargantas, y aún así los soldados las empujaban hacia adelante. Cada milla borraba otra capa de lo que alguna vez fueron. Para cuando veían elevarse las murallas de las ciudades otomanas a lo lejos, ya no eran esposas de guerreros. Eran cautivas, rotas, despojadas, y aguardando el destino que sus conquistadores decidieran.
y lo que las esperaba dentro de esas murallas era peor que todo lo que habían soportado en el camino. La marcha no terminó en libertad, sino en exhibición. Las puertas de las ciudades otomanas se abrían de par en par, no para recibirlas como sobrevivientes, sino para exhibirlas como propiedad. Los mercados de esclavos, esos lúgubres teatros de miseria humana, esperaban como bestias hambrientas. Y aquí comenzaba la etapa final de la humillación. Imagina la escena. Filas de mujeres, exhaustas tras semanas de marcha, sus rostros hundidos, sus ropas desgarradas, obligadas a permanecer bajo el sol abrasador. Los soldados las alineaban como ganado, organizándolas por edad, por belleza, por fuerza. Para los conquistadores, esas mujeres ya no eran individuos, eran mercancía, tasadas, pesadas y juzgadas con el desapego frío de hombres que regateaban por grano. El aire estaba cargado de voces. Los compradores gritaban, las monedas tintineaban, las discusiones estallaban mientras los hombres negociaban el precio de otro ser humano. Las mujeres permanecían en silencio, su dignidad arrancada por cada mirada hambrienta. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres con los ojos muy abiertos, sin comprender por qué extraños señalaban hacia ellos, por qué sus madres temblaban. Para las esposas de guerreros, este momento era peor que la muerte. La muerte tenía dignidad. La muerte podía llorarse, pero aquí, en el mercado, se veían obligadas a vivir como objetos, como botín, su dolor transformado en beneficio. Una mujer que alguna vez sostuvo el honor como el corazón de su hogar, ahora permanecía como mercancía, su destino sellado por la oferta más alta. Algunas eran vendidas a la servidumbre, condenadas a cocinas, granjas o a un trabajo interminable. Otras eran compradas para fines más oscuros, sus vidas encadenadas a los caprichos de nuevos amos. Y cada venta era más que una transacción. Era un mensaje. A las comunidades derrotadas les decía: vuestros guerreros se han ido, vuestras mujeres nos pertenecen, vuestro legado está borrado. Los mercados no eran solo lugares de comercio. Eran armas, diseñadas para aterrorizar, para recordar a todos los que observaban lo que les esperaba, a quienes osaran resistir la espada otomana. Para los cautivos la pesadilla estaba lejos de terminar. El mercado era apenas la puerta de entrada a una prisión sin muros, y más allá de esa puerta, aguardaban destinos más oscuros que las cadenas. No todos los cautivos fueron vendidos a compradores comunes. Algunos fueron elegidos para un destino diferente, uno envuelto en terciopelo, oro y sombras. Estas mujeres no fueron llevadas a granjas ni a cocinas, sino al corazón del poder otomano, las cámaras del sultán. Desde afuera el palacio brillaba con esplendor, pero para las cautivas que entraban, su belleza no era más que una máscara que ocultaba otro tipo de prisión. El harén del sultán era un mundo de muros de seda y puertas cerradas, donde las mujeres eran transformadas en símbolos de su dominio. Algunas eran seleccionadas por su belleza, otras por su linaje. Esposas de guerreros exhibidas no solo como trofeos, sino como prueba de que incluso los enemigos más orgullosos podían ser quebrados. Se les despojaba de sus nombres, se les daban nuevas identidades y se les obligaba a adoptar las costumbres de sus captores. Para sobrevivir, tenían que borrarse a sí mismas. Pero detrás de las joyas y perfumes se escondía una realidad brutal. Cada sonrisa era forzada, cada gesto calculado. Las mujeres vivían en un miedo constante, sin saber nunca si serían favorecidas por un momento o descartadas al siguiente. Los muros del harén no resonaban con amor, sino con rivalidad, manipulación y desesperación silenciosa. Para las esposas de los guerreros, este destino era su propia crueldad. Ser arrastradas desde un campo de batalla empapado con la sangre de sus maridos, solo para ser vestidas con sedas y exhibidas como botín, era una burla de todo lo que alguna vez habían conocido. La cámara se convirtió en una jaula dorada, donde la supervivencia exigía sumisión y la resistencia significaba sufrimiento. Y la elección del sultán de mantenerlas cerca no era al azar, era política. Al tomar a las esposas de los guerreros en sus propias cámaras, hacía más que satisfacer un deseo. Enviaba un mensaje a cada rincón del imperio.
Ni tus hombres más fuertes pudieron protegerte. Su legado yace en mis manos. El campo de batalla había terminado con su libertad. El mercado de esclavos había terminado con su dignidad. Pero allí, en las cámaras del sultán, sus propias identidades eran reescritas. Y para muchas, este fue un destino peor que la muerte. ¿Qué sucede cuando la sangre de los guerreros es cortada, no por la espada, sino por el silencio? Esa fue la cruel genialidad de la conquista otomana. El imperio no solo tomó tierras o riquezas, desmanteló legados. Para las esposas de los guerreros derrotados, esta fue la herida más profunda de todas. Ver a sus hijos transformados en extraños. Los hijos eran arrebatados, absorbidos por el cuerpo de genízaros, entrenados para ser leales no a la memoria de sus padres, sino al sultán. Estos niños, antes herederos de orgullosos guerreros, eran moldeados en armas del mismo imperio que destruyó a sus familias. Imagina la angustia de una madre al ver a su hijo regresar años después, vestido con armadura otomana, ojos endurecidos por la disciplina, su lengua sin hablar ya su idioma. La miraría no como a una madre, sino como a un soldado. Las hijas no corrían mejor suerte. Muchas fueron criadas dentro de la cultura del imperio, sus fes y costumbres originales borradas. Las tradiciones que sus padres lucharon por proteger desaparecieron de sus vidas, reemplazadas por la obediencia a un nuevo amo. Sus matrimonios eran arreglados para fortalecer el dominio otomano, asegurando que ningún recuerdo de su pasado pudiera transmitirse. Esto no era conquista de tierras, era conquista de la memoria. Para los otomanos era brillantez estratégica. Al romper la línea entre pasado y futuro, aseguraban que la resistencia se desvaneciera con cada generación. Un pueblo sin memoria no puede levantarse de nuevo. Para las esposas, este fue el cuchillo más afilado. La muerte en el campo de batalla era rápida, pero esto era un borrado lento. Cada día que vivían, eran obligadas a presenciar la disolución de los legados de sus maridos. Los nombres de los guerreros, alguna vez gritados con orgullo en aldeas y cantados en historias, se disolvían en silencio. El legado roto no era solo la pérdida de familia, era la pérdida de identidad. Era un futuro robado antes de nacer, y para aquellas mujeres atrapadas en harenes, mercados o palacios, sobrevivir significaba ver cómo todo por lo que sus maridos habían luchado se convertía en polvo. Y en ese silencio, el poder del imperio se volvía eterno. ¿Qué significa sobrevivir cuando la supervivencia misma se siente como castigo? Para las esposas de los guerreros derrotados, vivir bajo el dominio otomano no era un regalo, era una deuda. Y el precio era más pesado que las cadenas. Cada día era un recordatorio de lo que habían perdido. Los cuerpos de sus maridos yacían en tumbas poco profundas, pero sus viudas aún respiraban, forzadas a vivir en las sombras de sus conquistadores. La comida era dada, pero sabía a vergüenza. La ropa era provista, pero cada puntada era un recordatorio de su cautiverio. La supervivencia no era libertad, era resistencia. Las mujeres que entraban a los mercados de esclavos se convertían en moneda. Su valor no se medía en su espíritu, sino en su juventud, belleza y obediencia. Sobrevivir significaba ser comprada y vendida, sonreír cuando se les ordenaba, bajar la mirada cuando se les mandaba. Cada respiro era un permiso, cada paso era controlado. Dentro de los harenes, la ilusión de lujo enmascaraba la realidad de la asfixia. Los cojines de seda y los muros dorados no podían ocultar la verdad. Estas mujeres eran prisioneras. Sobrevivían, sí, pero la supervivencia exigía silencio. Hablar de su pasado estaba prohibido. Llorar abiertamente era castigado. Tenían que enterrar sus recuerdos junto con sus maridos muertos, todo mientras sonreían para el imperio que las había esclavizado. Y luego estaba la maternidad. Para aquellas que dieron a luz, la supervivencia se convirtió en una paradoja cruel. Daban vida solo para ver esa vida moldeada en una herramienta del mismo sistema que las había destruido. Los hijos se convertían en genízaros, las hijas se convertían en peones políticos. El amor de una madre era una cadena que la ataba a un futuro que temía. La supervivencia era una actuación, una máscara usada a diario.
A puertas cerradas, las lágrimas empapaban almohadas. En susurros de oración pedían liberación, pero la liberación nunca llegaba. La muerte podría haberlas liberado, pero la supervivencia exigía que vivieran en un cuerpo que ya no les pertenecía, en un mundo donde cada momento estaba dictado por la voluntad de otros. Para los otomanos, esto era poder. Para las mujeres, era tormento. Y para la historia se convirtió en una de sus verdades más oscuras. A veces, el destino más cruel no es la muerte, sino seguir viviendo. ¿Qué dolor corta más profundo que la espada? Para las esposas de los guerreros derrotados, no fue la pérdida de sus maridos en el campo de batalla. Fue el tormento de la maternidad bajo el dominio otomano. Imagina a una madre aferrando a su hijo en el caos de la conquista, solo para que los soldados se lo arrancaran de los brazos. Sus gritos se desvanecen en el humo de aldeas en llamas, ahogados por la marcha de las botas. Ese niño, su sangre, su esperanza, es llevado para ser transformado en algo irreconocible. For mothers, survival meant watching their children become strangers. Sons, once innocent boys who clung to their mother's skirts, were taken into the Janissary system. There, their names were changed, their language forbidden, their faith erased. They were forged into soldiers loyal to the Sultan alone. And when those boys returned as men, armored and unflinching, they no longer recognized the women who gave them life. Daughters were no safer. Many were absorbed into Ottoman households or harems, married off for politics, their identities stripped and rewritten. A mother's lullabies, the stories whispered by the fire, the traditions of ancestors all erased, replaced with obedience to a new master. The agony was not just loss, it was betrayal, carved into the heart. A mother's purpose is to protect, to nurture, to pass down memory. But under Ottoman rule, that bond was weaponized. To see a child raised to serve the very empire that destroyed their father was a torment that death itself could not rival. Some mothers chose silence, bearing their grief to survive another day. Others broke beneath the weight, their tears endless, their spirits shattered. A few resisted, hiding their children, clinging desperately to what little control they had left. But the empire was patient and relentless. For these women, motherhood became a wound that never healed. Their arms ached for children they would never hold again. Their hearts burned with memories that were forbidden to speak. It was agony that stretched across generations, echoing long after the battles were over. In the silence of night, one truth haunted them most. Death would have been kinder. What's more suffocating than iron shackles? Silence. For the wives of defeated warriors, the Ottomans didn't only bind their bodies, they bound their voices. Words became dangerous, memory became forbidden, and silence became the heaviest chain of all. These women were stripped not only of their freedom but of their right to speak of what came before. Their husbands' names were erased, their stories buried under the weight of conquest. If a woman whispered of her past, of a husband who once fought bravely, it was seen as defiance. And defiance was punished, so they swallowed their grief. They wore new names, accepted new identities, and carried their suffering in silence. Each day, they performed obedience, smiling when commanded, lowering their eyes when expected. But behind their silence lived an ocean of screams. Inside harems, silence was law. Women lived shoulder to shoulder, yet rarely spoke of who they once were. To confess their true selves was to risk betrayal, for even among captives, spies could be listening. So the silence grew heavier, stretching across rooms, pressing against hearts, until it became a prison of its own. For mothers, the chains cut deeper. They couldn't tell their children who their fathers truly were, couldn't pass on the stories of their people. Their sons grew up learning only the empire's version of history. Their daughters repeated prayers in languages their mothers once spoke in secret. To remain silent was to survive, but to remain silent was also to watch everything they loved vanish into dust. At night, when guards slept and shadows thickened, some women dared to whisper their pasts to one another, fragments of memory traded like contraband. Names, lullabies, pieces of a world stolen from them. Those whispers were their rebellion, fragile threads of identity they clung to in the dark.
Yet even whispers carried risk. One wrong ear, one careless word, and silence would be enforced again, this time with pain, punishment, or death. The chains of silence didn't just hold them captive. They erased them, turning living women into shadows of themselves. And in that silence, the empire's power echoed loudest. If silence was law, then resistance had to live in shadows. But even in the darkest prisons of the Ottoman world, some wives of defeated warriors found ways, small, fleeting ways, to fight back. Their defiance was not in open battle, but in whispers, gestures, and desperate acts of courage that history almost forgot. Some women poisoned food served to their captors, turning the very banquets of victory into tables of death. Others smuggled letters, scraps of paper hidden in hems of dresses, carrying pleas for help to distant relatives or allies. A few risked everything to escape, slipping past guards, scaling walls in the night, running barefoot through forests with only the hope of freedom to guide them. But these rebellions came at a terrible cost. Those caught were punished mercilessly. Suicides, too, became acts of resistance. For some women, taking control of their fate, choosing death over submission, was the only weapon left. To die by their own hand meant denying the empire its victory over their spirit. Inside harems, resistance lived in subtler forms. Secret sisterhoods formed, women whispering prayers in forbidden tongues, teaching each other fragments of their stolen cultures. Lullabies carried double meanings, comfort for children, but also coded remembrance of who they once were. These quiet rebellions weren't meant to topple the empire, but to keep identity alive, even if only in fragments. The Ottomans feared such sparks. That's why silence was enforced so brutally, why memory was treated as a crime. They knew resistance didn't need armies, it only needed stories, passed from mother to child, whispered in the dark. And yet, despite the empire's power, these shadows of resistance endured. They were fragile, yes, but powerful, because every act of defiance, no matter how small, was a reminder that conquest could never fully erase the human will to fight. The wives of warriors might have been broken, beaten and bound, but in the shadows, their resistance burned quiet and defiant, refusing to be extinguished. How do you cloak cruelty in the language of mercy? The Ottomans mastered this deception. To the outside world, and even to their own people, they insisted their treatment of conquered families was not brutality, but generosity. They claimed sparing women and children was a kindness, a mark of their civilization. But mercy wrapped in chains is no mercy at all. The empire's reasoning was simple, cold and calculated. When warriors fell, their wives and children were not slaughtered. They were spared, given food, shelter, and a place within Ottoman society. At least that's how the rulers framed it. But survival under bondage is not life. It is servitude. To the Ottomans, women taken from defeated enemies were seen as living spoils, proof of conquest. Incorporating them into harems, households, and markets wasn't seen as cruelty. It was policy. They argued it was more merciful than the wholesale slaughter practiced by other empires. Yet this mercy stripped women of their faith, their freedom, their families. It erased their pasts and forced them into a future they never chose. The justification extended to children as well. The Devshirme system, where boys were taken to be molded into janissaries, was described as opportunity. These boys, they claimed, would rise to positions of power, wealth, and prestige in the empire. But the mothers who lost them knew the truth. It was theft, disguised as generosity. The Ottomans built their reputation on this twisted logic, presenting themselves as protectors while hiding the scars they inflicted. They compared themselves to savages who killed entire populations, insisting their way was humane. But what they offered was not life, it was slow erasure. For the wives of fallen warriors, this justification deepened the torment. To be told that their suffering was a gift, that their captivity was mercy, was psychological cruelty layered on top of physical chains. The empire believed this narrative made them righteous, but to those who lived beneath it, the truth was undeniable. Mercy can be the sharpest blade when wielded by power.
What happens when pain is buried so deep that even memory fears to speak? The Ottoman conquest left behind more than broken families. It carved scars into entire generations. This was the hidden legacy, a silence that still lingers like a shadow centuries later. Las esposas de los guerreros derrotados llevaron su dolor al cautiverio, pero sus hijos lo heredaron sin saber por qué. Muchos crecieron sin las historias de sus padres, sin las tradiciones que alguna vez definieron su linaje. Sus vidas fueron reescritas por el imperio, dejando atrás una página en blanco donde debía estar la historia de una familia. Esa página en blanco se convirtió en su herencia. Generaciones después, los descendientes de esas mujeres vivían con preguntas que no podían responder. ¿Por qué sus familias evitaban hablar del pasado? ¿Por qué ciertos nombres estaban prohibidos, ciertas canciones nunca cantadas? El silencio era intencional, era protección, una manera de sobrevivir bajo la mirada del imperio. Sin embargo, al protegerse a sí mismos, perdieron piezas de quienes realmente eran. El legado oculto no era solo silencio, era vergüenza. Las comunidades fracturadas por la conquista a menudo cargaban con una culpa no hablada, como si la propia supervivencia hubiera sido traición. Las mujeres que tuvieron hijos de sus captores eran juzgadas por las mismas sociedades a las que anhelaban regresar. No eran vistas como víctimas, sino como recordatorios de la derrota. Ese estigma se transmitía como una maldición. Y así, siglos después, la memoria de estas mujeres sigue siendo tenue. Pocos registros hablan de ellas. Sus voces faltan en las crónicas de reyes y sultanes. La historia recuerda las batallas, los cañones, las victorias, pero no a las esposas que pagaron el precio más profundo. Su sufrimiento se volvió invisible, escondido en los márgenes del imperio. Sin embargo, el silencio no borra la verdad, solo la entierra, esperando el día en que alguien se atreva a desenterrarla. El legado oculto de estas mujeres no es solo dolor, es resistencia, supervivencia grabada en los huesos de generaciones. Incluso cuando sus nombres fueron robados, su existencia permaneció. Y en eso hay un recordatorio inquietante. Los imperios caen, pero las cicatrices que dejan nunca desaparecen del todo. ¿Qué pasaría si la supervivencia misma se convirtiera en la más cruel de las ejecuciones? Ese fue el destino de innumerables esposas de guerreros caídos. Sus vidas no terminaron en el campo de batalla, pero lo que siguió fue un tormento tan profundo, tan devastador, que muchas susurraban que la muerte habría sido una liberación más amable. Imagina esto: una mujer, con la sangre de su esposo aún manchando sus manos, es arrastrada al cautiverio. Sus hijos lloran, arrancados de sus brazos. Los días se convierten en semanas, las semanas en años. Es forzada a un harén, vestida con seda pero enjaulada como un animal. A su alrededor las risas resuenan, burlonas, vacías. Cada joya, cada cojín, es un recordatorio de que el lujo no puede suavizar la esclavitud. Y luego, la más cruel de las vueltas, años después vuelve a ver a su hijo, pero ya no es suyo. Sus ojos son filosos, su cuerpo cubierto con armadura otomana. No reconoce su voz, no reconoce su rostro. Para él ella no es madre, solo otra mujer detrás de barrotes dorados. No se inclina ante ella, sino ante el imperio que se lo robó. En ese momento, su mundo se derrumba. No solo ha perdido a su esposo, ha perdido a su hijo, su linaje, su propio propósito. Respira, sí, pero cada respiro corta como una hoja. Su supervivencia es un castigo, extendido a lo largo de años, medido en latidos que desea que se detengan. Esta es la verdad de la conquista rara vez contada. Las batallas terminan en horas. La muerte llega en momentos. Pero la supervivencia puede durar toda una vida. Y para estas mujeres, esa vida fue peor que la muerte. Los otomanos no necesitaban matarlas, las quebraron obligándolas a vivir, convirtiendo sus cuerpos en trofeos y a sus hijos en armas. La supervivencia no fue victoria, fue agonía. Y en su silencio, en su sufrimiento, el imperio grabó su triunfo más cruel. A veces la tumba es misericordia, pero la supervivencia fue la ejecución más lenta del imperio. ¿Qué queda después de que las espadas se envainan? Después de que los fuegos se apagan,
después de que los gritos se desvanecen en silencio. El campo de batalla puede quedar en calma, pero las secuelas de la conquista otomana se extendieron mucho más allá de los muros de las ciudades. Vivieron en las familias rotas, los legados destrozados y las mujeres obligadas a cargar cicatrices que nadie quería ver. La práctica de tomar a las esposas de los guerreros remodeló regiones enteras. Aldeas antes orgullosas y unidas quedaron fracturadas. Las comunidades vivían con miedo, no solo de perder batallas, sino de perder identidad. Los hombres luchaban sabiendo que la derrota significaba no solo la muerte para ellos, sino la humillación y el cautiverio para sus familias. Ese miedo por sí solo debilitaba la resistencia. Era guerra psicológica en su forma más devastadora. La onda se extendió por Europa, los Balcanes y Asia. Historias de mujeres exhibidas en mercados de esclavos, de madres llorando hijos convertidos en genízaros, se convirtieron en advertencias grabadas en la memoria. Los padres susurraban a sus hijos sobre el costo del fracaso. A las hijas se les recordaba el precio de la belleza. Incluso cuando las batallas terminaban, la sombra de lo que podría venir después flotaba como humo en el aire. Políticamente, las secuelas consolidaron el poder otomano. Al absorber a las esposas e hijos de los enemigos, el imperio hizo más que expandir su población. Desmanteló la oposición desde la raíz. Generaciones crecieron leales al sultán, incluso si su sangre llevaba la memoria de la rebelión. El imperio no solo conquistó tierras, conquistó futuros. Pero culturalmente, el costo fue inmenso. Tradiciones desaparecieron, lenguas fueron silenciadas. Familias borradas de la memoria. Las mujeres se convirtieron en fantasmas, sus nombres olvidados, sus historias no registradas. La historia recuerda los cañones en Constantinopla, las cargas de caballería, los sultanes en palacios dorados, pero el sufrimiento silencioso de los conquistados, las esposas cuyas vidas fueron reescritas en cadenas, permanece en gran medida ausente. Las secuelas no se midieron en victorias ni en tratados. Se midieron en silencio, en la ausencia de voces, en las generaciones que crecieron sin saber la verdad de dónde venían. Ese silencio aún persiste, y quizás esa sea la secuela más oscura de todas. No las batallas que recordamos, sino las vidas que la historia eligió olvidar. ¿Qué aprendemos cuando arrancamos la máscara dorada del imperio y miramos de frente el sufrimiento que intentó enterrar? Los otomanos, como muchos poderes antes y después de ellos, entendieron algo escalofriante. Que quebrar el espíritu de un pueblo es más efectivo que quebrar sus cuerpos. Y el arma que usaron no siempre fue la espada, sino el destino de las mujeres. Esto nos enseña algo. Las guerras no solo se luchan en los campos de batalla. Se filtran en los hogares, en los dormitorios, en las cunas. Las esposas de los guerreros derrotados cargaron con el peso de la crueldad de un imperio, transformadas en herramientas de dominio. Su silencio grita a través del tiempo, recordándonos que la historia no se escribe solo con sangre, sino también con las vidas robadas y deformadas. Vivimos en una época en la que la conquista parece lejana, pero aún quedan ecos. Cada vez que pasamos por alto las historias de los sin voz, cada vez que celebramos victorias sin reconocer el costo humano, corremos el riesgo de repetir esas sombras. La enseñanza no es simplemente condenar a los otomanos, sino reconocer un patrón tan antiguo como la civilización misma. Los que tienen poder a menudo apuntan a los más vulnerables para asegurar su dominio. Piénsalo. ¿Qué es más devastador que matar a un hombre? Arrebatar lo que él luchó por proteger. Los otomanos conocían esta verdad, y es una verdad que los imperios han usado una y otra vez. Desde Roma hasta Genghis Khan, desde los gobernantes coloniales hasta los conflictos modernos, el manual del poder rara vez cambia. Pero aquí yace otra lección. El silencio es complicidad. La razón por la que el sufrimiento de estas mujeres fue olvidado es porque la historia eligió no escribirlo. Sus historias fueron consideradas indignas, sus voces borradas, y ahí es donde debemos ser diferentes. Recordarlas, hablar de ellas, reconocer su dolor, es devolverles lo que les fue robado, la dignidad.
Así que el mensaje es simple pero pesado. La verdadera fuerza no está en conquistar a otros, sino en protegerlos. Y cuando olvidamos eso, la historia nos muestra el precio.